Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Comenzando un día hermoso acá en mi ciudad. Espero que la estén pasando lindo ustedes en la suya, ¿no? Hoy vamos a hablar un ratito de lo que son los tipos de gráficas, ¿sí? Y un puntito, un hincapié en las velas japonesas, ¿sí? Así que vamos a hacer un popurrí de tipos de gráficas y vamos a abocarnos a lo último, a lo que tiene que ver con los distintos tipos de dibujos de velas japonesas. ¿Por qué se llaman velas japonesas? Como para tener una idea para el que no sabe y para el que sabe también, ¿no? Para cuando estás operando en las gráficas, diga, mira, esto lo dijo Pepe Mila, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un segundito, vamos a acomodar un poquito la gráfica. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Vamos a ver un poco de análisis técnico, obviamente también, mientras vamos explicando un poco los tipos de gráficas, ¿sí? Tipo de gráfica, ya el nombre lo dice, ¿no? Obviamente, vos para poder representar el precio, ¿no? El precio está en este momento, estamos en la gráfica de Bitcoin con USD Tether, ¿no? Donde estamos viendo un precio que está ubicado en un lugar donde va a ir subiendo por encima, por debajo, y se va a mantener en consolidaciones también, ¿sí? Pero para vos poder ver el precio, hay otros traders anteriores que obviamente crearon distintos tipos de gráficas para ellos y después obviamente esas gráficas se fueron fusionando, hibridando inclusive y creando distintos tipos, como por ejemplo lo que estamos viendo, este tipo de gráfica que se llama velas japonesas, ¿sí? Vamos a comenzar primero por la más simple de todos los tipos de gráficas. En este momento estamos en Bitcoin. Vamos a ir a la gráfica de líneas, que seguramente quien no ha visto, ¿no? Unas zonas donde el precio va como una viborita por encima y por debajo, ¿sí? Obviamente a esto le falta para mí información, pero igualmente sirve, ¿sí? ¿Cuál es la información que le falta? Y por ejemplo, si nosotros vamos a la gráfica de velas japonesas o a las velas de barra, que ahora les voy a mostrar, van a ver que cada vela japonesa tiene un cuerpo que en un rato le voy a estar explicando, ¿bien? Ese cuerpo tiene obviamente una zona que son los wicks, ¿no? Las mechas, que son los altos y los bajos. Ahora les voy a dar un pequeño ejemplo para que puedan ver lo que les quiero decir, ¿no? Vamos a ir primero a velas japonesas, de vuelta para que vean la diferencia. Observen acá. Vamos a agarrar, a ver, al azar una vela. Por ejemplo, a ver alguna con mecha, que haya mecha grande. Bueno, acá, por ejemplo, acá tenemos una mecha interesante en lo que tiene que ver con velas japonesas. Vamos a marcarla. Es una vela, se le llaman este tipo de velas, puede ser una estrella o un doji, según ahora vamos a ver el nombre, el tipo de nombre que le ponen muchos, ¿no? Muchos traders. Hay algunos dibujos chartistas que van acompañados también con los tipos de patrones de velas que van apareciendo, ¿sí? Observen esto. Que estamos viendo acá, una vela que en ese día, porque son velas diarias, fue una vela que estuvo acá arriba, pero no cerró acá arriba, ¿sí? Ahora les voy a explicar bien lo que son las velas japonesas. Primero voy a terminar de explicar la gráfica de líneas. Observen esto, esta es la velita que estamos viendo. Si nosotros, y yo les marco acá, por ejemplo, solamente la mecha, ¿sí? Ahí miren.
Ahí, ¿ven? La mechita, ¿la ven? ¿Sí? El cuerpo está por debajo y hay otro pedacito de mecha más, ¿no? Si lo ajustamos ahí a la velita, si ahora vamos nosotros a lo que es gráfica de líneas, van a observar que el precio pasa por acá, pero no figura que estuvo por acá dando vueltas, ¿sí? Ahí van a ver. ¿Ven? Fíjense que no hay mecha, ¿sí? Desapareció la mecha. ¿Por qué desapareció? Porque obviamente solamente las velas japonesas y otro tipo de gráficas, a excepción de esta que estamos viendo, pueden representar dónde el precio estuvo en esa temporalidad. Por ejemplo, en la diaria sabemos que en ese día estuvo ahí revoloteando por los 49, por ejemplo, ¿no? Prácticamente ahí cerca, pero no cerró, cerró por debajo. Por eso dejó la mecha. Es un rastro donde te está diciendo que hay rechazos, ¿eh? Cuando vos veas mechas, significa que hay rechazos, que hay trampas, que hay clímax, ¿sí? Todos ese tipo de videitos que les estuve explicando anteriores, ¿sí? Que tienen que ver con los mercados, con los tipos de validaciones que existen, ¿sí? Así que bueno, acá abajo también, ven, no se ve la mecha. ¿Por qué? Porque el precio, a medida que va subiendo o bajando, lo vas viendo acá, se va actualizando en el momento, ¿sí? Las velas japonesas es una forma de representar este precio que estamos viendo, esta viborita, donde como vos la vas encerrando en las temporalidades que correspondan, cada temporalidad va a tener sus velas japonesas con sus mechas, con sus cuerpos, y eso te va a dar mucha más información que este tipo de gráficas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo para que vean. Vamos a ver velas japonesas, vamos a ver otra con mechitas rapidito. Miren acá, por ejemplo, fíjense en el precio de esta vela bajista, ¿sí? La vela que hizo, si yo te dibujo acá, un dibujo rupestre, hermoso, un Picasso te voy a dibujar acá, el precio subió, ¿ven? Hasta arriba, hasta ahí. Después el precio cayó y después terminó cerrando ahí, ¿sí? Eso es lo que hizo esa vela. Bien, ahora si vos vas a la gráfica de líneas, obviamente voy a eliminar estos dibujitos de vuelta y marcamos esta zona de vuelta, van a ver que la representación de las mechas, donde el precio estuvo pero no cerró, no va a aparecer, ¿ven? Gráfica de líneas, está, ¿ven? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque el precio acá va actualizándose segundo a segundo, ¿bien? En cambio, en las velas japonesas también, pero donde llega a los altos o los máximos y no cierra, va a dejar los rastros de estas witch, estas mechas que se le llaman alcistas o bajitas, estos highs y estos lows, ¿sí? Otro tipo de gráfica muy parecida también es la de barras. Acá está, la diferencia que tiene la de barras con la de velas, por ejemplo, es que son más flaquitas, hacen dieta las amigas, ahí están, y le podés cambiar el color, lo que vos quieras, pero si eliminamos y vemos, fíjense acá cómo son las velitas, les voy a dibujar, son de barra en este caso, a diferencia de las japonesas, es que el cuerpo es un palito, ¿sí? Las otras tienen un cuerpo un poquito más gordito, le falta un poquito más de deporte, ¿no? Bien, acá sería algo así, ¿ven? Es como una japonesa. Fíjense que las velas se dan como si fuera la manito, ¿no? Comienza la vela, apertura, va para arriba, va para abajo, vuelve a subir y cerró, por ejemplo. Esa es una vela de barra, ¿no? Comienza la otra, arranca acá, ¿no? Apertura, se va para arriba, ¿sí? Puede ser que se quede ahí, baja un poquito y cierra acá, ¿sí? A lo que voy, se van dando la manito, ven ahí, se van comunicando entre ellas, y obviamente que todo esto representa lo que son las gráficas de líneas, ¿sí? Lo mismo que las velas japonesas. Así vamos a encontrar muchos tipos de gráficas interesantes. En el caso mío, quizás la más conocida, la que más información para mí nos puede dar es este tipo de gráficas donde tenés los highs, ¿sí? Que serían estas mechas, y los lows, que serían estas mechitas que están acá, ¿no? ¿Por qué? Porque vos podés ver que el precio rechazó acá en esta zona. Si vos te vas para el pasado, ves que acá coincide, donde hubo seguramente un soporte para ver los puntos o las convergencias que explicaba en videos anteriores, ¿eh? Entonces es una mechita que te puede servir para saber si vas a hacer una venta, guarda que está llegando a esta zona, el precio, como sabemos que son barras o velas japonesas que tienen tiempo de expiración. ¿Por qué de expiración? Porque cada vela termina cada vez que comienza otro día, en este caso, ¿ven? Si fueran velas de minuto, cada vez que pasa un minuto
va a comenzar una vela nueva, ¿sí? Que se le va a llamar vela número 0, ¿sí? Eso para el que hace programación, que hace bots, ya tiene que saber que las velitas tienen un número, ¿sí? De identificación. La más nueva, la que se está realizando, si vamos a la actualidad acá, ven, acá. La más nuevita, acá, esta que está acá, que todavía no cerró, es la vela número 0. Después viene la 1, la 2, la 3, la 4, todo hacia la izquierda, hacia el pasado, ¿sí? Ese es el nombre que se le da a las velitas. Entonces, a lo que voy, las mechas te pueden servir como información, ¿sí? Para ver si la vela 20, la 30, la 25 también son zonas de soporte donde el precio puede venir, ¿sí? Entonces, si vos sabés que una vela japonesa diaria, ¿no? Te pasás a velas horarias y dentro de esa fractalidad empezás a encontrar zonas de soporte, zonas de resistencia, ¿no? Y vos ves que el precio, pues supongamos que esta es la zona, ¿no? Miren qué lindo ejemplo acá, por ejemplo. Tenemos esa zona, una resistencia, la velita va hasta arriba, le quedan pocos minutos para cerrar y que comience la otra vela, que sería la 0 nueva, esta pasaría a número 1, a 1, ¿sí? Entonces vos qué decís, ¿voy en compra o espero? Y yo esperaría, porque la próxima vela puede ser que caiga, ¿sí? O esta misma, que termine cayendo y que cree, ¿no? Que forme esa mecha que les digo, ¿sí? Termine por debajo de la zona que habíamos marcado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio hizo esto, abre, ¿sí? El precio abre, ¿no? Va hacia arriba, ¿sí? Supongamos que le quedan pocos minutitos, todavía no cerró y termina cerrando ahí, ¿sí? Entonces esto que está acá sería la mecha, ¿sí? Y el precio cerró acá, abrió acá. Esta distancia es el cuerpo de la vela, ¿sí? Y si comenzó hacia abajo tendría una mechita también para abajo, ¿bien? ¿Le gustan los dibujos? Son dibujos rupestres, amigos, ¿eh? Avísenme si les gusta. Bien, si no después les hago algún panfleto. Acá traje algunas velitas para mostrarles. Pero primero vamos a ver los tipos de gráficas, ¿sí? Porque hay muchas. Bien, vamos a observar ahora un poquito lo que tiene que ver otro tipo de gráficas, ¿sí? Como para que vean, por arriba vamos a ir viendo, porque esto te puede llevar un par de horas si queremos. Vamos a ver, por ejemplo, acá en TradingView, obviamente, podemos observar también que es lo mismo en Gate.io, te metes y vas a ver los tipos de velas que hay. Podés encontrar, miren, acá tenemos las huecas, que serían parecidas a las japonesas, pero son sin pintar en el cuerpo. Por ejemplo, algunas ven que está oscuro, como el fondo lo vemos de fondo, ¿no? El mismo color. Después pueden encontrar tipos de gráficas, acá, por ejemplo, estas me gustan bastante, que son línea de paso, se le llama esta, ven ahí, ¿sí? Esta está buena porque esta sería como la gráfica de líneas, ¿sí? La que pusimos al principio, la que no se ven las mechas, pero en este caso son altos y bajos, así que acá sí van a marcar las mechas, ¿sí? Si yo te pongo velas japonesas, la vela japonesa y tiene una mecha, va a cerrar ahí justito, así que muy interesante esta gráfica para que la utilice, al que le guste. Son muy prácticas también, ¿sí? Porque sería más completa para mí que la gráfica de líneas común. ¿Por qué? Porque acá vas a ver los altos y bajos, los máximos y mínimos, ¿sí? En este tipo de gráfica, ¿vean? Después tenemos el área, obviamente, también, ¿no? Distintos tipos de gráfica que podés utilizarla. Muchos utilizan para poder ver, por ejemplo, lo que son los altos y bajos, viendo la perspectiva con los histogramas de fondo, ¿sí? Entonces vos podés marcar acá, ¿no? Las estructuras, cómo se van formando. Vos vas viendo, a medida que vas viendo, podés ir chequeando con algún indicador que esté por debajo y saber que puede haber una divergencia, por ejemplo. Pero bueno, en sí son gráficas que no suelen utilizarse mucho, este tipo de gráficas, pero son interesantes, ¿sí? Para el que le guste, que el que tenga algún tipo de estrategia. Después tienen este tipo de gráficas también, ¿sí? Son como si fueran un indicador más, pero representan el precio, ¿sí? Como las velas japonesas. Bien, fíjense en acá, la cantidad de gráficas que tenemos. Uno conoce velas japonesas y la gráfica de línea nada más. Bueno, miren lo que es esto. Acá es el nivel, obviamente, un nivel donde está por encima o por debajo, que vos lo podés configurar inclusive para saber que está más bajista que alcista, por ejemplo, en esta zona que estamos viendo. Podés tener también, miren lo que es esto, en columnas. ¿Ven? Como si fueran el volumen, pero serían las velas japonesas, representado de esta manera, obviamente, ¿no? Vamos a ver al principio acá, ¿ven? Ahí va.
Así son las velitas. A alguno quizás le interesa tener este tipo de gráfica y opera de esta manera, ¿sí? Después también podés encontrar lo que son, acá están máximos y mínimos. Esta es la que le decía anteriormente, que está bárbara también con el cuerpo. Esta te va a marcar lo que tiene que ver máximos y mínimos, pero con el cuerpo inclusive. Acá no hay mechas, ¿eh? La mecha está dentro, ¿me entienden? Si yo, por ejemplo, vamos a ver un rectángulo acá. Supongamos que esta vela la pongo acá aparte, ¿no? Es esta vela, así. Esta que está acá, ¿sí? La voy a dibujar acá y la voy a marcar acá. Supongamos que esta vela, ¿sí? Supongamos que esa velita que está ahí, ¿sí? Es esta. Bueno, si vos basás a las velas japonesas, dentro de esta vela, este es el máximo y este es el mínimo, ¿sí? Puede ser de que la vela japonesa sea un cuerpito con una mecha hasta acá y una mecha hasta acá, por ejemplo, ¿sí? O un cuerpito más grande, pero lo que voy, el mínimo va a estar acá y el máximo va a estar acá, ¿sí? Así que si la vela, el tamaño contando cuerpo y mecha es este va a ser, ¿ven? Ahí, ¿bien? Esa está muy, pero muy impresionante para que puedas buscar estrategias con estas, ¿eh? Porque no tenés mechas y vas viendo la misma información que las velas japonesas, pero obviamente acá no vas a ver lo que es la apertura y cierre, ¿sí? Como podés ver en la gráfica, que podés verlo representado cuando, perdón, apertura y cierre sí lo vas a ver. Lo que no vas a ver es el cuerpo de la mecha, ¿me entienden a lo que voy? Pero te sirve muchísimo para marcar lo que son distintos tipos de estructuras de algunas estrategias que les voy a empezar a compartir más adelante con este tipo de gráficas, ¿sí? Con estas. Está bastante interesante, ¿ven? Y bueno, después, ¿quién no conoce lo que es Heikinashi? Acá tenemos, mirá, esto es Heikinashi. Y ustedes dirán, ¿por qué tanta cantidad de representación de velas y de gráficas para poder ver el precio, ¿no? En este caso, las Heikinashi son el promedio de velas anteriores. Vos vas dividiendo las velas anteriores, las dos velitas, te da la nueva y aparece. En mi caso no me interesa mucho este tipo de gráfica porque es como una herramienta, como si fuera una media móvil de 2 más o menos, ¿eh? Nivel 2. ¿Por qué? Porque muchas veces la información no es la real, el precio va a estar en el mismo lugar, ¿sí? Pero cuando cierra y se está armando, no es realmente como tendría que ser el precio en sí. ¿Para qué se utilizan entonces este tipo de gráficas? La de Heikinashi, por ejemplo, para la psicología. ¿Por qué? Porque cuando vos vas, ¿no? Por ejemplo, a velas japonesas, vos vas a ver distintos colores. Por ejemplo, acá en las velas Heikinashi, vos vas a encontrar una tendencia alcista, por ejemplo, donde no vas a encontrar psicológicamente, ¿no? Una sensación de que el precio va a caer. Entonces vos acompañás con el precio hacia el alza y no hay tantos rechazos, no hay tanto ruido, diríamos, ¿no? La palabra ruido, en el caso de los mercados, significa como que hay mucha indecisión, y en las velas japonesas vos vas a empezar a observar velas chiquitas, velas doji, rojas, verdes. En cambio acá es como que el promedio de las velas anteriores hace que sea más suavizada la gráfica, ¿sí? Entonces muchos la utilizan por la parte psicológica, ¿sí? Eso para que tengan una idea, ¿bien? Y obvio que da resultados también, ¿no? Pero bueno, cada uno se adapta a lo que le parece, ¿no?, más interesante para su gestión de riesgo y su psicología. Bien, vamos a ver si hay otro tipo de gráfica, porque me queda la vela japonesa. Uy, mira acá. ¿Se acuerdan las Renko? Estas son muy buenas para operar. El que opera intradía o el que opera swing, las Renko son bárbaras. Lo que pasa que también es parecida a la Heikinashi, ¿sí? Es una herramienta más que representación. Te está representando el precio, pero es como un indicador más. Y los indicadores, yo les pongo un poquito porque no te dicen toda la verdad, ¿sí? Por eso le digo que quizás la gráfica que más representa el precio son las velas japonesas, ¿eh? Es lo que más va, inclusive te va a servir para hacer muy buenos análisis con los rechazos de las mechas. Las Renko, que son estas, observen ahí, miren lo que es esto, te da tranquilidad para hacer una operación, porque vos estás viendo acá, fíjense en cómo vemos la historia de Bitcoin, impulsos y retrocesos, pero tampoco están así tan suavizado como se está viendo, ¿sí? Porque dentro de cada vela funcionan distinto que las velas japonesas, y ahí vas a encontrar la cantidad, obviamente el tamaño que vas poniendo. Dentro de ellas se encuentra el precio con varias velitas japonesas dentro, por ejemplo, ¿sí? No ves si hay rechazos, no ves si hay incertidumbre, no ves si hay ruido, ¿sí? Te suaviza, te da tranquilidad para hacer una operación.
¿Por qué? Porque podés hacer estadísticas. Por ejemplo, acá, si ves que subió y vos ves que acá la altura la hizo a la misma altura, puede ser que ahora caiga, por lo menos que haga 2 o 3 cuadraditos rojos, por ejemplo. Pero dentro de ese cuadradito hay varias velas diarias, ¿sí? Tienen que tener idea de eso, ¿bien? El tamaño va a ser el mismo, ¿sí? Ustedes no ven la información real, ¿sí? Sino que lo ven dentro de una herramienta, en este caso las famosas Renko, ¿sí? Muchísimos la utilizan, inclusive con bots o de forma manual, ¿no? En distintos tipos de estrategia, sobre todo para la psicología, ¿ven? Escuchá de fondo. Qué bueno esto, gente. Esto está para hablar todo el día, ¿eh? A la vez, le armás un indicador, fíjate cómo está ahí, sobrecomprado en cualquier momento. Como dije hoy tempranito en un vivo que hice, esto puede caer y cayó, ¿eh? Tremendo hoy, ¿eh? Escuchá de fondo. Bien, vamos a pasar por encima otro tipo de gráfica que seguramente no la van a utilizar nunca, pero para que vean que existen, ¿sí? Fíjense en esta. Miren lo que es esto. Un dibujo de Picasso también ahí, ¿no? Obviamente, formas también de representar el precio, ¿no? Velas diarias. Tenemos lo que son las kaji, miren acá las kaji. Otro tipo de formas de representar el precio, ¿sí? Yo les vuelvo a decir, gente, ustedes cualquiera pueden utilizar. Yo me quedo con las velas japonesas o las velas de barras, ¿sí? Que son lo mismo y dan muy buena información. Este tipo de gráfica no me interesa mucho, aunque si tenés una estrategia y te sirve, bienvenido sea, ¿no? Miren estas. ¿Conocen el tatetí? ¿Conocen el tatetí? Tatetí, mirá. Mirá. Acá tenemos, miren lo que es esto. Tremendo, ¿no? Un juego parece. Bueno, es una forma de representar el precio, para que vean, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Ahí están las muchachas, donde obviamente el tipo de gráfica va brindando este tipo de estructuras de información de esta forma. Representa el precio, ¿bien? Si no la conocen, se llama punto y figura, ¿bien? Y bueno, y acá tenemos los rangos. Ahí tenemos, ahí desapareció el rango, ¿ver ahí? Ahí está, nada, una linita que aparece según obviamente. Ahí tenemos que ajustar un poquito, a ver. Me va. Bien, son zonas, también forma de representar el precio. Depende de la vela que te metas, va a haber la figura, ¿no? Obviamente. En este caso, la que yo les recomiendo, gente, siempre, si pueden, estudien, métanse, son las velas japonesas, ¿sí? Es la información, para mí, lejos, inventada obviamente por un japonés, ¿eh? Ahora vamos a ver un poquito quién fue el que encontró este tipo de técnicas allá en el siglo XVIII, gente. El tipo se avivó, ¿viste? El tipo vio que, obviamente, en los mercados en esa época tampoco había gran cantidad de volumen en los mercados, pero él con el arroz, obviamente, y con las velas, pero las velas de cera, ¿no? Las que se prenden fuego, él empezó a ver que psicológicamente la gente operaba en ciertas zonas, ¿no? Movían, obviamente, lo que se compraba en esa época, ¿no? Pero les quiero decir, utilizó las velas. Ahora les voy a leer un poquito algo que les va a interesar. Y ese tipo de velas, con el arroz, obviamente, el señor encontró lo que es la psicología, donde se manipula el precio y donde hay altos y bajos, que el precio llega a estar y por medio de la manipulación no llega, por ejemplo, a romper hacia abajo, sino que es para sacar o liquidar a las personas que van, por ejemplo, en este caso, en ventas, ¿eh? Porque va hasta abajo y se devuelve. Te sacó, ¿sí? Te sacó la venta y subió hacia arriba, ¿ven? Una pequeña trampita. Escuchá. El montaje final es muy curioso. Bien, vamos a ver en este tiempito que me queda muy poquito. Bueno, lo voy a extender un poquito más porque no voy a llegar, si no tengo que hacer un segundo video. Voy a hablar un poquito de las velas japonesas, ¿sí? Como para tener una idea general, obviamente, para hacer tiempo, ¿sí? Para que puedan tener por lo menos una mínima idea, ¿no? Estás operando con velas japonesas, que sepas de qué trata, ¿no? Obviamente el tema, que sepas que estás con velas japonesas, ¿sí? Recuerden, gente, lo que les decía, las velas japonesas, también conocidas como candlesticks, en inglés, obviamente, es la técnica que les decía, es una técnica que sirve para hacer análisis técnico, utilizada, obviamente, uno la estudia para predecir los movimientos futuros y se basa en el pasado, ¿no? Obviamente, y
y eso te sirve muchísimo para poder sacar una buena entrada si la proyección obviamente va a favor de tu idea, ¿no? Esta técnica la trajo el amigo japonés del siglo XVIII, arrocero el muchacho, porque obviamente se dedicaban al arroz, ¿no? Compraban y vendían arroz, llamado, escuchen el nombre, Munehija Homa, ¿sí? Munehija Homa, ¿sí? Ahí se los voy a pegar para que vean un segundito. A ver acá si podemos agregarlo acá. Técnica. Este muchacho es el que... Ahí está, Munehija Homa. Ahí está, vamos. Ahí les pongo, miren, ahí está. El nombre del señor. Ese señor fue el que encontró la técnica de representar el precio con velas japonesas, ¿sí? Ese señor mismo del siglo XVIII, podés buscar información en internet obviamente. Este señor que observó lo que le decía hoy, ¿no? Hace un rato había una relación, lo que le decía, entre el precio y la psicología de los que invertían en esa época, ¿no? Y comenzó a utilizar las velas, ¿no? Por eso se llama vela japonesa, pero eran las velas de cera, ¿no? Esas velas que se van derritiendo, ¿no? Vela de cera. ¿Para qué? Para registrar, de esa manera registraba los precios del arroz en el mercado, ¿me entienden? Mirá el muchacho, en esa época ya, genio los japoneses, ¿eh? Aguante Japón, vamos todavía, ¿eh? Y a lo largo del tiempo desarrolló un sistema de análisis basado en este tipo de velas y obviamente surgió vela japonesa, quedó como nombre, ¿no? Obviamente, dentro de las velas japonesas vamos a encontrar nosotros distintos tipos de patrones, ¿eh? Hay cientos de patrones. Podés encontrar libros y libros y libros de patrones, de formaciones de vela, de agotamiento, de rechazo, de trampas, ¿sí? De tendencias, de rangos, de agotamiento. Bueno, cientos, gente, de libros que podés buscar en internet o comprarte alguno, obviamente, para tener un poquito de idea de las velas. Pero les voy a nombrar algunas en general y les voy a dar la idea, ¿sí? Primero les digo que las velas japonesas vos vas a encontrar siempre 4 elementos clave en la vela japonesa, que se lo voy a estar dibujando. Miren acá. Nosotros vamos a agarrar cualquiera de estas velitas, supongamos que la vela es alcista o bajista, no importa el color acá, ¿sí? Podés ponerle hasta inclusive a las alcistas color rojo si querés, ¿sí? No importa. Obviamente que a la vista muchas veces se utiliza el azul o el verde para representar la tendencia alcista, ¿sí? Y el rojo o el negro para la tendencia bajista, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, el color no importa, acá lo que importa es el cuerpo y lo que deja, los 4 elementos importantes de las velas japonesas, ¿sí? Una vela japonesa sí puede ser así, muy raro que sea así, que arranque de una para arriba. Podemos encontrar una vela sin mechas, ¿sí? Pero la mayoría de las veces yo les voy a marcar una velita con mechitas y después vamos a dar algunos ejemplos, ¿eh? Escucha de fondo. Vamos a poner una mecha bien exagerada acá, miren. Supongamos que esta vela es una vela, vamos a ponerle de nombre Pepito, no, alcista. Vamos a poner una vela alcista, como si fuera alcista, ¿sí? Una vela que va hacia arriba, ¿sí? No importa si la vela es con cuerpo grande, con cuerpo chico, que eso también tiene que ver para ver si estamos en formaciones de velas que van con volumen hacia el alza o hacia la baja, ¿no? Los cuerpos representan muchísima información también. Y las mechas también. Pues supongamos que esta es una vela alcista, ¿sí? Que va hacia arriba, color azul, color verde o el color que vos quieras, ¿sí? Si sos daltónico no importa, ¿bien? Fíjate el cuerpo, esto comenzaría algo así, ¿ven? Miren, para que tengan una pequeña idea, ¿no? La apertura, si es una vela, esta es la vela, todavía no se formó esta vela. Supongamos que termina de formarse una vela acá, supongamos que es una vela que venía de abajo, ahí una vela chiquita, ahí termina la vela con una mechita. Comienza la próxima vela, ven ahí, se dan como la manito, dejan un espacio. Bueno, sin manito, obviamente, porque no hay manito. El precio este precio haría algo así, miren. Arranca, recuerden que esta vela puede ser de un día, puede ser una vela de 1 hora, puede ser una vela de 15 minutos. Cada velita tiene un tiempo de expiración y ese tiempo de expiración tiene que ver con la gráfica que vos pusiste. En este caso estamos viendo velas diarias, cada vela es un día. 7 velas que ven acá es una semana. Si yo voy y cambio acá y pongo velas de 1 minuto, cada vela dura 60 segundos. Y va a estar dentro de las velas de M5, que son de 5 minutos, y las de 5 minutos van a ser
cierta cantidad de velas para formar una sola vela de 15. La de 15 van a ser 4 velas para formar la de H1. O 2 velitas para formar la de 30 minutos. Y así, ¿no? Bueno, supongamos que esta velita es, no sé, de una vela de 30 minutos, ¿sí? Bien, termina la vela anterior de 30 minutos y comienza esta vela. Cuando comienza, si va a ser alcista, supongamos de esta manera, el precio primero cae. ¿Ven ahí? Que cae hasta acá, ¿lo ven? Esta es la mechita que dejó. Bien, comenzó acá, donde acá se va a llamar, vamos a poner el nombre. Vamos a poner, ahí, ¿sí? Apertura. Apertura. Bien, vamos a poner apertura ahí, va a servir. Opa, se me iba el tren. Ahí está, apertura. Bien, comienza ahí la vela. ¿Sí? Vamos a agregar otra más. Son 4 puntos, les dije. ¿Sí? Apertura, cierre. Cierre. Vamos a agregar otro más. High y low. ¿Sí? Podemos poner high en inglés, como quieran ustedes. Ahí está, highs. Y bajos, ¿sí? Y los lows. Supongamos, ahí está, bien. Entonces, si esta vela es alcista, porque la estamos viendo, esta que está acá, vamos a sacar acá, es una vela alcista. Esta es la apertura, comienza acá, ¿sí? La vela diaria, ¿sí? El low, ¿cuál va a ser? Este, ¿sí? El precio que hace, se los voy dibujando. Va hacia el low, ¿sí? Comienza la apertura, va hacia el low, ¿sí? Vamos a hacer así, más lindo, mirá, a mí me gustó una idea interesante. Ahí, esto le va a gustar más. Párate un segundito. Ahí está. Voy a poner apertura a la misma altura que esta, ¿sí? Voy a poner cierre ahí. Voy a poner el high a la altura y el low acá. Y ahí vamos a marcar los dibujitos que les digo, ¿sí? Así vamos viendo. Supongamos que es la vela que está dibujada acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, el precio va a ser esto, ¿sí? Va a venir hasta el low. Acá está el low. Comienza en la apertura, se nos va a ir siempre hacia la derecha, ¿no? Porque el precio va hacia la derecha siempre, ¿no? Viendo la gráfica de frente, ¿sí? Va a venir hasta acá, el día va a ir pasando, van a quedar 8 horas, 7 horas, 5 horas, no sé, 3 horas, llega hasta acá. No cierra acá porque todavía le quedan horas. Puede seguir hasta arriba, pero no puede porque puede ser que acá haya una resistencia. Empieza a caer el precio, empieza a caer y termina acá el día. ¿Sí? Entonces, este dibujo que están viendo acá, que se los hago bien, quedaría algo así, así, ¿no? Una cosa así, así y así. ¿Qué es eso? Un retroceso, un impulso y un retroceso, ¿ven? Como una Z al revés. Bueno, eso que están viendo ahí sería esta vela que está acá, ¿ven? Esa vela es este dibujo que está acá. Hermoso. Pero ¿me entienden? Así es todo, ¿bien? Las velas japonesas te dan muchísima información que ustedes la están viendo acá. ¿Quién la trajo esta vela japonesa? Munehisa Homa, del siglo XVIII, un arrocero que obviamente descubrió en Japón, en los mercados del arroz, este tipo de psicología que se encontraba con patrones que se repetían por medio de la psicología. Recuerden que estas mechas que ven acá es porque son órdenes pendientes que estaban, stops, que fueron liquidados o perdidos por otros traders, ¿sí? Y ganados por el resto. Acordate que acá el que gana es porque otro pierde, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos, para ver si llegamos a tiempo, calculo que sí. Vamos a ver algo que tenga que ver, obviamente, con algunos patrones de velas, ¿sí? Podemos hacer algún ejemplo más de este tipo de velas japonesas. Ahí lo voy a dibujar. Vamos a dejar, a ver si puedo sacar acá. Ya, qué lindo de fondo eso. Les voy a dibujar el high, el low los voy a dejar. Ahora van a ver los nombres que hay de velas japonesas, ¿eh? Muchas veces el patrón que va formando es con más de 2 velas, con 3 velas, con 4 velas, con una vela. Los fractales se forman con 3, por ejemplo, la mayoría de los fractales son con 3 velitas. Ahora van a encontrar velas con unos nombres hermosos en español, en inglés y en el idioma que quieras ponerles, ¿eh? Vamos a hacer otra vela, a ver. ¿Qué les parece a ustedes? Yo, para que participe el que quiera, si yo te hago una vela japonesa, en vez de alcista vamos a ponerla al revés ahora. En vez de alcista vamos a ponerla bajista. Y le voy a cambiar el color a rojo acá como para que podamos entender que es bajista. Supongamos que esta vela, vamos a poner un color más chillón acá, a ver, más pantera rosa, a ver. Ahí está, bueno, ahí no tanto, a ver. Poquito más grueso, ahí está. Supongamos que esta vela es una vela bajista, ahí la puse a ver ahí más bonita, ahí está. Esta vela es una vela bajista, ¿sí? Pero en vez de hacerle cuerpo grande, si querés le hacemos, le vamos a hacer un cuerpo más chiquito, como para que vean, ¿sí? Y le voy a poner una mecha, escucha de fondo, acá, chiquitita, ¿sí?
o ahí bien grande, así bien grande, una vela ahí bien grande, mirá. Y porque somos malos, le vamos a poner una mechita ahí también así, mirá, ahí está. Bien. Obviamente, ¿qué tipo de vela esta? Tienen patrones, son dojis, ¿eh? Los dojis son las que tienen cuerpo chiquito y mechas grandes, se les llama doji. Pero bien, si esta vela es bajista, quiere decir que el precio viene del lado de la izquierda, cayendo, ¿no? O puede ser que esté consolidada también, o puede ser que esté arriba. Ven acá que hay rojas también. Mirá esta que parecida, justo encontramos acá una muy parecida, mirá, observa, ¿la ven? Acá hay una, mirá, esta sería muy parecida y ahora vamos a explicarla un segundito, ¿sí? Bien, sería muy parecida a esta, mirá, si achicamos acá un poquito ahí, es muy parecida. Pero bueno, lo voy a dejar así, como estamos. Bien, supongamos que tenemos... le vamos a bajar un poquito acá. Ahí está. Tenemos mechas y cuerpo chiquito. Puede ser cuerpo grande. La cosa es que vean el ejemplo de una vela bajista en este caso. La apertura, ¿cuál va a ser acá, gente? No va a ser abajo. El precio viene... o consolidado o de arriba para abajo. Por ejemplo, acá les voy a poner el dibujito. El precio viene así. Supongamos, ¿no? Que el precio viene así. Piqui, 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 piqui. Cerró la vela diaria o la vela de una hora. Comienza la próxima vela y comienza acá. Le da la manito y esta ¿qué hace? ¿Qué hace esta? Puede ir para arriba, puede ir para abajo, pero no cerró. ¿Dónde cerró? Abrió acá. Nosotros, ¿qué sabemos de esta vela? Que la vela, ¿qué hizo? Abrió acá y cerró acá, ¿o no? Bien. ¿Y el low cuál va a ser? El bajo. Este es el bajo y este es el alto. Eso sí, igual, ¿o no? Las mechas. Bueno, ¿y el precio qué hizo ahí? El precio, obviamente, anduvo por acá arriba, ¿sí? Anduvo por acá abajo y terminó cerrando acá. Entonces, si ven este dibujo que está acá, si yo esto lo elimino, esto que está acá no va, solamente dibujo esta vela, la vela sería algo así, mirá, fíjate esto. Abre la vela, corre un poquito, se va para arriba, ¿sí? Va para abajo y sube un poquito, ¿ven? Ese dibujo sería este dibujo que está acá, ¿bien? En gráfica de líneas, supongamos que sería algo así, ¿sí? Entonces, ese dibujo que están viendo ahí, si yo te lo transformo en la vela japonesa, abre acá, ¿sí? Te va para arriba, deja la mechita, ¿sí? Va para abajo, supongamos que va para abajo, piqui, 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 hasta acá abajo, se devuelve para arriba y como cierra, supongamos acá, cerraría acá, ¿no? Ahí cierra, ¿ven? Entonces esto es un poquito más para arriba, cerraría acá. Este pedacito que queda sin tocar sería el cuerpo de la vela, ¿ven? ¿Sí? Bárbaro, ¿no? Un 10, profe. Un 10, profe. Pepe Mila, un 10. Qué bárbaro, che. Está lindo, ¿eh? Bien, eso es para que tengan una noción, más o menos. Después vamos a encontrar patrones de vela, gente, van a encontrar 1.000.000. Y no quiere decir que los patrones, por eso se les llama patrones, ¿no? Porque te quieren dar una pequeña señal que si en el pasado la estadística hizo que ese patrón sea asertivo, vos lo utilices en un futuro para las estrategias. Pero no siempre es así, ¿sí? Vos no te podés guiar por los patrones de vela, ¿sí? Vos tenés que tener tu estrategia, tu gestión y tu psicología, ¿sí? Así que vamos a ver algunos patrones. Si quieren podemos ver, no sé, algún otro. Vamos a hacer una doji. Miren, las que no tienen cuerpo. ¿Hay velas? Hay velas, gente. Ahora vamos a buscar alguna. ¿Qué es esto? Una línea así. Así, ¿eh? Hay otras que tienen así y así. Una cruz. Eso. Esas también son velas japonesas. ¿Qué pasó ahí? A ver si saben. Ya el que aprendió esto lo aprendió o no. La vela viene, supongamos que viene de abajo hacia arriba. El precio viene subiendo, cayendo, piqui, piqui. Le da la manito acá, comienza la vela. Supongamos que esta vela es ahora de 1 minuto o de 5 minutos. ¿Qué hace la vela? Bueno, la vela estuvo por acá arriba, estuvo por acá abajo y cerró donde abrió. Quiere decir que la apertura y el cierre se dieron en el mismo lugar, ¿ok? Así que está bárbaro eso. ¿Para qué? Para que sepas. En este caso, estas que también la van a encontrar, acá no hubo mecha por encima y mecha por debajo. Ni high ni low. Acá solamente hubo una vela apagada. Obviamente un doji que no tiene mechas, pero que sí tuvo una apertura y un cierre en el mismo lugar. Prácticamente una gráfica de líneas chiquititas sería, ¿sí? Que si lo vemos, a ver si encontramos alguna acá. Miren, a ver quién puede encontrar una. Una tiene que haber, ¿o no? A ver. Siempre hay un palito, van a observar. Y este palito, bueno, ese es un tipo de doji que hay, que no tienen mechas por encima, no hubo volumen. Acá, bueno, esta no, esta tiene, pero es muy parecida. ¿Ven? Si acá amplío un poquito, estas son velas diarias, pero si vamos a velas más chiquitas, yo te puedo asegurar que van a encontrar una velita sin cuerpo, sin mecha,
una línea así, ¿sí? La van a encontrar seguramente en muchas gráficas. Para que sepan, son doji también, ¿sí? El doji suele estar con mechas, pero también se le llama este tipo de velas que no tienen cuerpo, son velas de incertidumbre, de indecisión, de nada. Son velas que están ahí porque no hay volumen, ¿sí? Las que son así, ¿ven? Ahí, esos palitos que están así acostaditos. Bueno, a ver si encontramos alguna de esas. Vamos a ver velas más chiquitas. Me voy a ir a vela de 3 minutos. A ver si encontramos algo. Voy a ajustar acá un poquito. Acá tenemos que encontrar alguna, ¿eh? A ver, ahí está. Mirá, miren todas las velas que hay. Después están obviamente algunos patrones que acá estoy viendo que ya les voy a explicar. Por lo menos 2 o 3, hay 150 mil millones de patrones, ¿eh? Y si encontrás esta que es envolvente y le agregás la que está al lado, se convirtió en otro. Y si la combinás con otra híbrida, se convirtió... Por eso les digo que patrones van a encontrar cientos. Lo que importa es que entiendas vos lo que representa la gráfica, como lo hacía el señor japonés, obviamente, que interpretaba las mechas y los cuerpos en el horario que operaban, por ejemplo, o movían el arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la idea, de que vos tengas idea de que los volúmenes también tienen que ver, los cuerpos suelen ser más grandes y con más volatilidad en los mercados de Nueva York o de, por ejemplo, de Londres, sobre todo cuando se combinan los dos, ¿eh? En Tokio también suele ser, ahora comienza Tokio, ahora ya estamos en un ratito ahí en Tokio comenzando, a ver, déjenme ver cuánto le queda a Tokio, ya debemos estar, calculo. A ver acá está. Sí, ya estamos dentro de Tokio. Mira, prácticamente falta muy poquito. Fíjense, acá está el volumen, ¿ven? Esta montañita que están viendo acá abajo es una montaña que te indica el volumen, el movimiento de los mercados. Cuando más se mueve el mercado es acá, ¿ven? Ahí. Donde justo coincide con la sesión de Londres y Nueva York. Donde menos se mueve es justo en este momento que estamos nosotros, que vamos a encontrar velas muy chiquititas. A excepción de las criptomonedas, que se suelen mover bastante, ¿sí? Estoy hablando de los mercados tradicionales, son los que menos se mueven en este momento. Bien, entonces eso es lo interesante, gente, ¿sí? Las velitas, mira, acá tenemos una, ¿ven? Bueno, ahí hay una, miren, acá encontramos una, muchachos, miren qué vela hermosa. Fíjense en esta vela, ¿la ven ahí? Miren, ¿la ven? Una línea, ¿la ven? Mira, se las marco, ahí está. Esa vela no tiene mecha, ¿ven? No me deja ni dibujarla, mirá. Ahí está, esa vela no tiene nada de nada, ¿la ven ahí? Nada, ¿sí? Una vela así, pic, una linita es. Para ahí. Así que bueno, ahí está la velita, ¿bien? Fíjense, esa es una de las que les dije que no tiene cuerpo, solamente tiene apertura y cierre en el mismo lugar y no tiene mechas, ¿sí? Esta, por ejemplo, sí. Si no, sería muy parecida a la anterior. Si vos vas a estos horarios, seguramente no hay movimiento en el mercado, hay pocos operando, ¿sí? O quizás están esperando algún rompimiento, alguna noticia fundamental macroeconómica, ¿bien? Bien, esta sí, por ejemplo, ¿ven? ¿Por qué se frenó acá? Si vos vas al pasado, miren, le voy a poner una zona, a ver con qué toca, miren, si yo marco ahí y me voy al pasado, porque soy malo, mirá, y voy a poner una zonita ahí a ver si, ahí está, ahí puse una línea punteada, ¿ven? Si me voy para el pasado, a ver, vámonos a ver si toca algo, ya lo veo que no toca nada, o falta una eternidad, no, lo dejamos ahí, lo abandonamos, pero, a ver... Ahí está, a ver ahí. Bueno, ahí llegó, acá no hay zonas, pero suele haber mechitas que justo coincide perfectas, ¿vieron? Entonces son zonas interesantes que frenó, obviamente, porque en el pasado, pues mira acá, miren acá, mira acá. Miren qué linda esta zona, miren esta zona, si no es perfecta. Mira esa mecha, ¿la ven ahí? Esa mechita ahí, esta que está acá, me pasé. Fíjense que justo esa mecha ahí coincide muchísimo con la zona. Obviamente que tenés que buscar, ¿no? Las zonas interesantes. Esa mechita con otras zonas que están allá en el pasado hacen que quizás, más un número redondo, más las convergencias, más las divergencias, todo lo que les vengo explicando, hacen que acá quizás el precio de esta vela que estamos viendo, ¿qué hizo esta vela? Fíjense si la marcamos bien, miren, fíjense en el dibujito lo que hizo la vela, ya que saben ahora, el que no sabía cómo funciona, ¿qué hizo esta vela? Si la tenemos que dibujar de forma lineal, gente, esta velita, supongamos que esto no existe, solamente esta vela. Si esta zona que está acá es una zona interesantísima de soportes o de convergencias, lo que les expliqué en videos anteriores, el precio viene cayendo, porque vemos que hasta acá viene cayendo, ¿lo ven? Ahí viene cayendo, ¿y qué hace acá la famosa velita? Vamos a dibujarlo con velas japonesas, miren, perdón, con gráfica de líneas. Lo que hace la velita, esta velita, la van viendo ahí, fíjense que tiene una pequeña mechita para arriba, ¿qué quiere decir? Se lo dibujo acá, hizo muy poquito para arriba, cayó, tocó, rebotó, subió y terminó cerrando ahí. Entonces el dibujo fue algo así, ¿ven? Algo así, así poquito, para allá y para ahí. Eso es lo que es esta vela que está acá, ¿ven?
¿sí? Ahora, si vos vas dentro de los 30 minutos, esto no es una mecha, ¿sí? Eso es hermoso, lo podemos ver otro día. Adentro de esta mecha van a encontrar cuerpos de velas chiquititas, ¿sí? Cuerpos de velas de 1 minuto, de 5 minutos. Acá van a encontrar velas como acá, como si fuera esto. ¿Me entienden? Como que van velitas cayendo y van velitas subiendo. No son mechas. Muchas veces sí, obviamente. Y si vas a los segundos, son velas que tocó. Ahí cerró una vela de menor temporalidad, ¿me entienden? La que no cerró ahí fue la de 30 minutos. Pero las de 1 minuto seguramente alguna cerró por acá, alguna cerró por acá, ¿sí? ¿Me entienden? A no ser que sea un milisegundo que hizo pac y pac, ¿no? Pero que puede pasar también. Pero sí, esa sería la forma de representar las velas japonesas con estos dibujitos que le hago. Y si yo te hago estos dibujos, ¿qué creamos, muchachos? Nosotros, las ondas de Elliot. Si yo te hago impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulsos, acá tienen lo mismo que las velas. Esto puede ser 2 o 3 velas de un día, de un día y de un día, ¿no? Que comienza la vela acá, llegó hasta acá, dejó mecha, cayó, cerró acá, comenzó la otra y en 3 velas se formó una onda de helio, por ejemplo, donde tenés la del medio, según los libros, más largo, ¿no? Lo que es la tendencia, la segunda del medio, de las tendencias de las 3 que hay, esta es una, esta la segunda, esta es la tercera, y están obviamente los retrocesos, ¿no? Por eso es 1, 2, 3, 4 y esta sería la quinta, por ejemplo. Obviamente nunca son 5, son más, son menos. Lo que quiero que tengan la idea, la noción, ¿no? Y el famoso ABC que suele hacer acá y después rompe bajos y va rompiendo y rellena la información, ¿sí? Pero ahí van a encontrar velas dentro de velas, por eso les digo que este mundo es apasionante, porque es la fractalidad misma, ¿sí? Ustedes acá van a encontrar velas dentro de otras velas, velas japonesas dentro de velas más chiquitas, y dentro de esas velas chiquitas existe otro planeta donde van a encontrar velas más chiquitas, y pueden ver la vela gestada, que se los expliqué bastante bien, seguramente ahí pueden ver, donde esta vela, van a encontrar dentro de esta vela de, por ejemplo, 1 hora, ¿cuántas velas de 15 minutos? Y van a encontrar, si va hacia abajo, 4 velitas, ¿sí? De 15 minutos. Y dentro de la de 15 van a encontrar 15 velitas de 1 minuto, ¿sí? O 3 velitas de 5 minutos. Y así todo, ¿bien? Y van a ir encontrando dentro de esta vela y dentro de esta vela y dentro de esta otra, las ondas para arriba o las ondas para abajo, ¿sí? Es así. Obviamente tenés que tener ideas de todo esto, estudiar, practicar y obviamente ser responsable. Vamos a poner música un poquito. Voy a tomar un mate mientras. Bien, ahí interesante, ¿eh? Está bueno esto, gente. Para el que le gusta, súmense, denle like. Voy a llamar a Pepe Mila, a ver si está Pepe Mila un poquito, que acá estoy transpirando como loco malo acá adentro. Estoy dentro de una cúpula, gente, acá. A ver si podemos llamar un poquito a Pepe Mila. Voy a compartirles una canción mientras. Y vamos a ver por último algunos dibujos de patrones de velas conocidos, ¿sí? Las velas envolventes, bueno, el horcado. Ya van a ver lo que es el horcado. Tremendo los nombres. Son dibujos que parecen realidades. Ya van a ver ahora en un segundito. Déjenme un poquito buscar un poquito de... acá voy a tomar un matecito. Ahí está. Acá. A ver qué les puedo regalar acá. Mirá que tenemos acá para tirar. A ver. Bueno, vamos a tirar acá esta canción. A ver ahí si les gusta. Calculo que sí. ¿Cómo no les va a gustar algo tan bonito como esto? A ver ahí. Escuchá. Bien, ahí muy bien. Le voy a llamar a Pepe un ratito. Ahí vengo, ¿eh? Disfruten, gente. Esto para verlo 2 o 3 veces, ¿eh? De a poquito. Podemos hacerlos muy minuciosamente, despacito, video a video, donde duren mucho más tiempo. Pero la idea es tener una idea general. Por eso trato de resumirlos en 30, 40, 1 horitas, ¿eh? Ahí vamos. Estamos en el aire, Juntos los dos. sintonizando A ver si viene... una canción. Ahí está, me parece que viene Pepe Mila. A ver. Quieres enredarte con rombos, Estamos. la esencia de tu piel. Bien, ahora sí. Gente, con Pepe Mila de fondo, del planeta Pepe. Estoy todos los días, o trato de estar todos los días. Trataré de estar por lo menos 2, 3 días en la semana, con tips, con consejos, haciendo una pequeña escuelita de lo que es el análisis técnico y fundamental de los mercados, donde vas a poder aprender de a poquito estrategias y bueno, y obviamente también psicotrading, que es lo más importante para mí, el psicotrading y la gestión de riesgo, que lo voy a ir metiendo de a poquito. Súmense, gente. Denle
denle like, súmense, compartan con otros amigos. Esa es la idea, ¿sí? Así que súmense, gente, ¿eh? Voy a la gráfica. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Bien, vamos a eliminar un poquito la gráfica. Ahí está, los dibujitos. Miren, les voy a mostrar algunos dibujitos, algunas imágenes. Ustedes por internet pueden encontrar mucha información, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que importa. Estamos acá con Pepe Mila todavía, ¿eh? Todavía no se fue Pepe Mila. Ahí quedamos un ratito con Pepe Mila, ¿bien? A ver si podemos, un segundito. Está, ahí bajo un poquito, ahí está. Así que bueno, seguimos con Pepe Mila un ratito acá explicando. Vamos a ver si podemos hacer lo que les quiero mostrar acá. Fíjense, algunos patrones, porque son muchos. Ahí los estoy buscando, acá los teníamos a mano. A ver, acá está, miren acá. Acá tienen un par de patrones, obviamente. Velas muy alcistas, menos alcistas, las velas doji. Obviamente tiene que ver con el tamaño, con el cuerpo. Eso tiene que ver con el volumen. Ven acá, miren los nombres. Martillo, martillo invertido, doji. La peonza, alcista, estrella fugaz, hombre colgado, la doji gravestone. No, si tenemos suelo en pinzas, harami alcista, envolvente alcista. Bueno, miren, de confirmación tenemos los tres soldados, las tres velas exteriores o interiores. Podemos tener velas y velas y velas, ¿sí? Miren, les voy a mostrar. A veces encontramos un hombre colgado o una estrella fugaz. A ver, vamos a ver. A ver ahí, vamos. Bien, hombre colgado o estrella fugaz. Miren acá, a ver si encontramos una como para ir cerrando, como para cerrar algo lindo acá. Tenés una pequeña idea, ¿no? Porque hay cientos. Suele pasar ese tipo de patrones, las velas del hombre colgado o la estrella fugaz, en zonas de fractalidad, ¿sí? Miren, a ver si encontramos alguna que sea clavadita. Miren, acá hay una, por ejemplo, ¿ven? Ahí, mira. Obviamente que justo no dio la venta acá, no la dio. Pero miren, acá tenemos una, ¿ven? Esto puede ser, si vos querés llamarlo así, una estrella fugaz, por ejemplo, donde la mecha está por encima, el cuerpo viene alcista, y acá la mayoría que buscaría ventas, ¿sí? En este caso se fue para arriba, ¿ven? Que no siempre es así. Bien, y el hombre colgado sería lo mismo, pero al revés. Ahí vamos a encontrar una. Me gusta operar mucho ese tipo de velas. El hombre colgado es interesantísimo, sobre todo en binarias. Mira, acá hay uno, a ver. Miren, acá encontramos un hombre colgadito, a ver acá. Miren. Ahí hay un hombre colgado, ¿lo ven? Obviamente que no sirve. Ahí está, ¿lo ven? Ese es un hombre colgado. El cuerpo y la mechita. Es la cabeza con el cuerpo, el hombre colgado. Pero siempre para utilizar los patrones de velas, ustedes tienen que buscar, siempre tratar de buscar patrones y estructuras que coincidan. Por ejemplo, esta sí vale la pena, ¿ven? Es una estrella, por ejemplo, o un doji interesante que con una venta te hacías unos buenos beneficios. Sobre todo si en el pasado tenías zonas interesantes que apoyaba el precio y hace que esta zona rebote, el precio viene, rebota hacia una estrella o un doji y el precio cae, ¿sí? Entonces ahí se hizo una fractalidad, ¿ven? En este caso salió acá como acá, por ejemplo, otra más y quizás no son interesantes, ¿sí? Por eso tenés que combinar la gráfica con tu estrategia siempre, ¿sí? Esa es la idea. A ver, vamos a hacer un segundito. A ver, vamos a llamar a Mila, venite un segundito. Ya está, a ver si nos despedimos con Mila. Bien, ¿no? Interesante, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ahora sí. Pepito. Se me había quedado Pepe Mila de fondo. Digo, bueno, bárbaro. Estrella fugaz era de Pepe Mila, ¿eh? Recuerden que estamos en el planeta Pepe, por eso tiene que estar Pepe Mila, ¿sí? De fondo siempre. Y en el final va a aparecer también seguramente. Así que bueno. Gente, traté de explicarles en una horita, en media horita, 40 minutos, estuvimos una hora prácticamente, por encima de lo que son los tipos de gráficas, muy rápido, lo van a tener que poner en cámara lenta seguramente. Y después obviamente a esto le agregué sobre todo un poquito lo que tiene que ver, lo que me gusta a mí,
las velas japonesas, un poquito de la historia por encima, de quién la descubrió, obviamente de qué trata, obviamente este tipo de gráficas de japonesas, ¿no? Que representan el precio con información de altos, bajos y cuerpos de apertura y cierres. Son 4 puntos interesantes que casi siempre están los 4, otras veces no, hay veces que están 2 o 3, ¿sí? Pero máximo 4, más de 4 no. Si vos ves en una gráfica más de 4, salí corriendo, porque no es una vela japonesa, una araña. Una araña. Bien. Gente, bueno, me voy despidiendo, los saludo y obviamente espero que esto les haya gustado, les haya interesado un poquito. No sé si quieren que veamos algo más, encontrar alguna velita más. Fíjense si quieren. Podemos ver por las dudas como para cerrar alguna velita más. Miren, estas que son con cuerpo se utilizan mucho. A ver si puedo encontrar una vela envolvente, ¿sí? Que esté en una fractalidad. Ya vamos a encontrar. Miren acá, esta. Esto es hermoso. Acá hay otra más. Este tipo de velas, ¿la ven ahí? Esa que está ahí o esta que está acá. Fíjense que el precio como viene cayendo, ¿sí? Viene cayendo, ¿ven? Ahí viene cayendo. Se apoya en un pasado, seguramente acá en estos altos, en el pasado. Y vos podés utilizar una pequeña estrategia acá, por ejemplo, ¿no? Zonas que te interesa, supongamos que está sobrevendido el precio. Entonces, mirá qué lindo, está sobrevendido, justo apoya, hay una convergencia y sale esta vela. Que si nos acercamos, fíjense cómo esta sola velita tapa por lo menos a 2 velas. Es una vela envolvente, ¿la ven? Miren. Ahí está, ¿ven? Esta sola velita, lo que tardaron estas 2 velitas para hacer 1 hora o estas 3 velas 1 hora y media, esta sola velita rellenó prácticamente 2 velitas y media. Fíjense que está por encima de estas 2 velas. El cuerpo, ¿lo ven? Bueno, es una vela envolvente. ¿Por qué? Porque la vela envuelve, miren acá, ¿ven? Envuelve a toda esta cantidad de velitas que venían hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que seguramente, si la zona esta es importante, interesante, se puede encontrar una operación para ir en compras, buscar alguna comprita interesante, ¿ven? Y eso está bárbaro, ¿sí? A ver acá que me sale feo el dibujo ahí, a ver. Bien, ¿entienden a lo que voy? Es una vela envolvente, ¿bien? Acá tienen otra envolvente más, mira, vamos a achicar un poquito, a ver si buscamos alguna, ahí ajustamos. Bien exageradas, ven acá, miren, a ver. Esta también es envolvente, pero más que envolvente, en el caso de este, la pueden utilizar como velas de agotamiento, se le llaman, ¿sí? Cuando ya tira el último tiro bien largo, un dip profundo, y después se devuelve para empezar a recuperar todo lo que cayó, ¿ven? Pero velas envolventes, mira, acá tienen otra vela envolvente, es bajista la vela, ¿ven? Esperen que la tapé ahí, ¿ven? Donde el precio sube. Imagínate que en el pasado hay zonas interesantes. Acá hay justo una sobrecompra, la ven ahí arriba. Entonces vos acá podés buscar ventas. Después de esta vela te vas en ventas. Esta vela envuelve a toda esta cantidad de información que está de este lado, ¿ven? Una sola vela, ¿ven? Entonces te vas en ventas. Obviamente tenés que empezar a ver los altos o bajos que hayan para donde podés ir cerrando parciales. O si tenés el stop por acá arriba, no te lo toca, puedes subir y sigo cayendo, por ejemplo, ¿no? Pero yo te digo que siempre te pagues algo, ¿bien? Así que bueno, esa es la idea, gente, que tengan un poquito de noción de que esto es infinito. Cada vez que abrís una puerta, adentro hay 1 millón. Y cada vez que abrís una puerta dentro de ese millón, hay otros millones más. Es infinito, gente. Así que amoldate a tu estrategia y anda ajustándote y actualizándote, ¿bien? Bien, gente. Me voy. Ya está, ¿eh? ¿Les gustó? ¿Un poquito? Rock and roll y fiebre, dice el amigo. Un poquito así, ¿no? ¡Ea! Bien, ¿quieren un poquito de blues para irnos? ¿O rock and roll? ¿Qué quieren? Me pongo yo solo, ¿eh? ¿Rock and roll o blues, gente? ¿Qué les gusta? Vamos. Voy a poner yo acá. Voy a poner rock yo mismo. Me pongo esta. Bien. Vamos a ver. Continúe. Gente, súmense. Vamos. Súmense. Mira, me voy con un temazo. Escucha esto. Ji. Temón. Esto te va a poner. Vas a empezar a saltar. Vas a ser un hombre colgado. Mirá. Escucha. Chau. Nos vemos. Esperen el final, que viene el regalito hermoso, sentadito con algo fresquito para ustedes. Ahí vamos. De tu enemigo.
Chau, gente. El muy verdugo cena distinguido. Nos vemos. Chau, 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 chau. Subite a la nave que volvemos a la Tierra, gente. Chau. No lo soñé. Se merezco y brindo a tu suerte. No lo soñé. Chau, gente. Me voy a tomar una bien fría. Tengo una sed. Me la merezco, ¿eh? Chau. Nos vemos en la próxima. No mires, por favor, y no prendas la luz. Deja gente en figurón. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche, va. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos